Muy buenas tardes, mi nombre es William Alexander Callejos. En instantes estaremos dando inicio a este evento de formación académica ASCODEP, Economía y Deporte, una visión desde México. Se les recuerda que las cámaras y los micrófonos deben de permanecer cerrados durante la ponencia y se habilitarán únicamente para las intervenciones en la ronda de preguntas. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Agradecemos a todos por acoger nuestro llamado. Nuevamente les recuerdo, soy William Alexander Callejas, practicante profesional de la Oficina de Extensión del Programa Ciencias del Deporte y la Recreación, y en este momento encargado del proyecto ASCODEP, el cual es de asesoría y consultoría en el deporte. Para nosotros pues es muy importante tenerlos a todos ustedes en este evento, el cual está mediado por las TICs y del cual pues seré su moderador. Les damos una calurosa bienvenida en este espacio Economía y Deporte, una visión desde México. Para iniciar, pues les recuerdo que ASCODEP es un proyecto creado como labor de responsabilidad social desde la Universidad Tecnológica de Pereira y es dirigido desde la Oficina de Extensión del Programa Ciencias del Deporte y la Recreación. Tiene el propósito de contribuir al desarrollo del deporte asociado en la región, brindando asesorías y consultorías gratuitas en temas de derecho deportivo a los organismos del Sistema Nacional del Deporte y a personas o comunidades que deseen ingresar al mismo. Para este evento, pues, tenemos la presencia, la participación de María de Jesús Pizaña Gática, la cual nos acompaña desde México y con la cual pues vamos a tener esta sesión. María, bienvenida. Es para nosotros un placer tenerla en este espacio. Les recuerdo que ella es máster en negocios internacionales de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la UANL, licenciada en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la misma universidad. Ha trabajado como jefe de compras internacionales en Pidago, como jefe de tesorería en la Universidad ANL y como apoyo logístico internacional en mercados internacionales y en negocios internacionales. María, bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Bueno, es muy corta mi experiencia y bueno, aquí estamos para ver un poco de la visión de esto. Muchas gracias, William. Muchas gracias a todo lo que es Algede. Bueno, quiero comentarles bien rápidamente antes de comenzar con esta pequeña participación de mi parte. Yo hago mi tesis de maestría en lo que es los jugadores internacionales. Y bueno, me interesó mucho lo que es la economía y cómo se vincula a través del deporte. Realmente siempre que hablamos de economía, nunca lo vinculamos al deporte como tal, ni la derrama económica que pudiera tener el deporte como tal. Podemos creerlo por ahí en el aire, pero no lo vemos tal cual plasmado, ¿no? Siempre hay notas de muchos periódicos, pero bueno, esto nos pasa como que de noche, como lo decimos acá, lo vemos como que es algo, pues, no tan importante como debiera ser, pero por eso acá quiero compartirles unos números que me he encontrado a través de toda mi investigación que pueden ser muy impactantes. Entonces, bueno, esta es mi pequeña participación. Igual al final, si William no me deja mentir, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Solamente para darles un contexto de lo que es el deporte, no solamente de manera nacional aquí en México, sino pues obviamente en toda, yo creo que es aplicable en todo. Es un fenómeno social, el deporte se ha venido convirtiendo en todo lo que es una parte integral del desarrollo que tenemos como individuos, y es por esto que los estados, las universidades, las mismas escuelas de educación básica que tenemos aquí en México, pues han creado diferentes programas que incluyen a diferentes ramas de la ciencia, como la medicina, la nutrición, la psicología, obviamente la sociología. Y bueno, últimamente hemos estado trabajando mucho en la administración o la gestión, la economía y muchas otras áreas que en años anteriores el pensar en, por ejemplo, el derecho en el deporte
o la comunicación en el deporte era como que no algo tan desarrollado. Entonces, actualmente México ha tenido un mejoramiento muy grande. Hemos por ahí estado peleando, bueno, se ha peleado muchos de los deportistas que se han visto envueltos en obtener medallas importantes a nivel internacional, en una mejora en el sistema de la gestión del deporte a nivel nacional. Pero bueno, una de las cosas que vamos a ver aquí en este contexto es cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, el deporte, pues definitivamente es algo que debe de estar ya implícito en la educación desde nivel básico, que nosotros lo llamamos acá, que es el nivel primaria, el nivel secundaria y el nivel preparatoria, ¿no? Entonces, que son los 3 niveles básicos que contempla el Estado mexicano como una educación básica que pueden tener. Eso es obligatoria para todos los jóvenes que están cursando estas edades, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, por favor, William. Tenemos también ahí otro contexto. Y bueno, que hemos estado viendo que Latinoamérica ha venido desarrollando de manera lenta, pero bueno, con bastante sustento lo que es todo lo que es el deporte a través de una gestión. Hemos obtenido mayores logros y bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Bueno, y pues como estábamos comentando, el deporte pues se presenta en diferentes facetas o etapas de la vida moderna que pues nos llevan a lo que es una actividad institucionalizada. Entonces, muchos deportistas pues comienzan su carrera de manera amateur, sin embargo, pues pretenden competir en cualquier nivel de la disciplina deportiva a la que ellos se encuentren y bueno, empiezan a buscar asociaciones o cómo asociarse a diferentes instituciones que estén reconocidas y que organicen y promuevan todo lo que es el deporte de manera profesional, ¿no? Entonces, todo esto nosotros lo vemos que está plasmado en la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 9, y sin embargo se hace una ley posterior de la Ley de la Cultura Física, donde se establece todos los lineamientos, toda la normatividad y toda la legalidad que pueden tener las asociaciones en una de las partes. Una disculpa. Y que puede tener por ahí todo lo que es la injerencia de manera legal, porque ahorita les voy a presentar por qué tiene que estar en una ley toda esta área de lo que es las asociaciones, la conformación de los programas institucionales de gobierno, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, los antecedentes aquí en México les puse 3 fechas muy importantes que van derivando una de la otra. Nosotros tenemos actualmente una asociación, que es el Consejo Nacional de la Cultura Física y el Deporte, que es el CONADE, y hace una comisión tripartita con el Comité Olímpico de México y, bueno, con otro comité que es del deporte mexicano, y diseñan planes y programas para el crecimiento del deporte mexicano, sobre todo para lo que es el área de manera profesional, pero también tiene otras funciones estratégicas para lo que es la implementación del deporte aquí en México. Quiero recordarles que México ocupa el 2º lugar en obesidad de niños, adolescentes y adultos. Entonces, bueno, es un programa que se vino estableciendo para evitar el sedentarismo, pero no ha sido del todo efectivo. Empieza en un antecedente en los años 50. Recuerden que México ha tenido diferentes mundiales y Juegos Olímpicos acá, que si bien ha dejado una derrama económica importante, también ha dejado impuestos importantes que vinimos cargando hasta el 2008, más o menos por ahí, un impuesto que se estableció en 1968, que es el impuesto sobre tenencia vehicular para autos, que se tiene que pagar
cada año y bueno, se adjudicó para poder pagar las Olimpiadas. Entonces, de 1968 y se quitó por ahí del 2008 este impuesto a nivel nacional. Y bueno, es una de las pocas cosas que tenemos acá nosotros en México, ¿no? Entonces, primero nació como un Instituto Nacional de la Juventud Mexicana con el único propósito de fomentar actividades que ocupaban solamente a los jóvenes, de preferencia en edad escolar. Entonces, en 1960 se cambia el nombre para el Instituto Nacional del Deporte y ya hay una masificación del deporte, de fomentar esta masificación como medio del desarrollo humano. Y para 1988 se establece lo que es la CONADE, que es el actual órgano rector que tenemos del deporte a nivel nacional y que, bueno, es el que vigila la implementación de todos los planes institucionales de desarrollo del deporte y que, bueno, van dentro del programa institucional de desarrollo humano que tiene el gobierno federal en turno. Y bueno, pues han pasado por muchos dirigentes. Primero eran personas que no sabían nada del deporte y se pelea por muchos años que sean los mismos deportistas que han ganado diferentes premios a nivel internacional, que sean los que sean líderes de esta institución, que es una institución descentralizada. Pero bueno, es muy importante también aclarar que muchas veces puede ser deportista excelente, pero no un gestor excelente, y viceversa, ¿no? Entonces, hay que encontrar el equilibrio para poder poder manejar este tipo de instituciones a nivel nacional. No quiero ponerle más asunto en el antecedente, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, entonces quiero hablarles sobre la estructura del deporte que tenemos nosotros. La CONADE, los órganos estatales que nosotros podemos tener, que son las diferentes entidades que forman de manera regional al país, pues tiene cada una un órgano independiente que también administra el deporte de manera local, bueno, y que está sujeta también a los lineamientos que puede presentar la CONADE y que todo va en un plan de manera institucional a nivel nacional. Pero todo esto, las asociaciones deportivas también mexicanas, el Comité Olímpico y otros organismos como los CONDE, que son los Consejos Nacionales Deportivos Universitarios, que se unen y todos forman un Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Este Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte está presidido por el secretario o el ministro de Educación, en nuestro caso, que es el secretario de Educación Pública. Y bueno, en resumidas cuentas, la estructura depende del plan de desarrollo que la Secretaría de Educación o el ministro de Educación pues determine, ¿no? Y que debe de estar alineado a lo que el presidente de la nación requiera para el desarrollo humano del país, y que luego nos vamos más atrás, deben estar alineados con los objetivos de la ONU para el desarrollo y bienestar del ser humano en el siglo XXI. Pero la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es el OCDE, nos muestra cifras muy poco alentadoras. Nos muestra cifras muy poco alentadoras en la cuestión de que pues no practicamos deporte, la mayor parte de los mexicanos tenemos el problema de la obesidad, del sedentarismo, y bueno, falta hacer los estudios ahora en esta pandemia o en esta situación del COVID, en el cual pues las cifras son muy altas, tenemos alrededor de 73,000 muertos a nivel nacional. Entonces, bueno, no se debe más que a las comorbilidades que tenemos como país y que era un pronóstico ya muy reservado. Pero entrando ya en un poco más de materia, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, nosotros tenemos asociaciones deportivas mexicanas que, bueno, se pueden complementar como una federación también, y estas asociaciones deportivas están bien reglamentadas dentro de la Ley de Cultura Física que tenemos nosotros, que se generó en el 2013,
y se reformó en el 2019. Entonces, estas asociaciones lo que buscan es impulsar y fomentar lo que es el deporte de manera profesional y sobre todo junto con el Comité Olímpico poder tener un excelente desempeño en diferentes juegos que se ven de manera internacional, como los Juegos Panamericanos, los Centroamericanos, obviamente los Olímpicos y cualquiera de otros eventos deportivos de carácter internacional. Existen también asociaciones o clubes deportivos que están también regulados por la Ley de Cultura Física, pero que son de manera privada. Entonces, yo quiero platicarles cómo es que estas dos asociaciones o estos dos fomentadores del deporte en México obtienen sus recursos. La siguiente, por favor. Bien, como les comentaba, las asociaciones en México, el objeto social, como lo dice la Ley de Cultura Física, es que promuevan y contribuyan al desarrollo del deporte, tanto recreativo, deportivo, la rehabilitación del deporte o de la cultura física, y que promocionen el deporte debidamente y deben estar registrados en la Comisión Nacional de la Cultura Física y el Deporte, o como nosotros lo llamamos en el CONADE. Bueno, las asociaciones nacionales son la máxima instancia técnica de la disciplina que nosotros queramos escoger, por ejemplo, la de natación, la de ciclismo, básquetbol, atletismo. El artículo 52 de esta ley nos dice que son la máxima instancia técnica de su disciplina y representan en un solo deporte todas las modalidades y especialidades en los términos del reconocimiento de su respectiva Federación Deportiva Internacional. Entonces, está muy bien reglamentado esto. La siguiente, por favor. El artículo 45 nos dice que quiénes son esas asociaciones deportivas y cómo las podemos calificar, y como les mencionaba, existen equipos o clubes deportivos, lo que son ligas deportivas, asociaciones deportivas municipales, estatales o regionales, asociaciones deportivas nacionales y organismos afines. Sin embargo, las que nosotros siempre vemos, como ya lo decía el artículo 52, la que es la máxima instancia que es reconocida, la que hace que tengamos el vínculo con la Federación Internacional, es la Asociación Nacional. Entonces, esa es la que todos los deportistas quieren ingresar, quieren ser registrados, reconocidos y obviamente mandados a alguna puesta internacional, alguna práctica internacional, alguna competencia internacional para poder ir escalando los diferentes niveles que tengamos que llegar pues, para el máximo que son los olímpicos, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, para entrar en materia, ¿cómo es la economía en el deporte mexicano? Bueno, por aquí les pongo una noticia de Forbes en México, hablando de la actualidad. ¿Cuánto es la pérdida solamente de la Liga Mexicana de Fútbol Soccer Profesional? ¿Cuánto está perdiendo en estos 6 meses de inactividad? Actualmente ya tenemos actividad, pero no hay venta de boletos, no hay asistencia. Entonces, solamente hay transmisión de partidos de manera local y de manera por TV de paga. Entonces, esto nada más es un número que tenemos, que son los clubes profesionales, solamente en la Liga MX, que es la más grande de los deportes. Y bueno, ellos están perdiendo alrededor de 6,649 millones de pesos en esta pandemia, que bueno, ya están viendo cómo recuperarlos, ¿no? Entonces, los clubes profesionales aquí en México, sobre todo en el soccer, tienen plantillas carísimas de mucho nivel profesional, mucho nivel y talento deportivo, eso no tiene duda, pero sí hay jugadores que ganan muchísimo más de lo que pudiera ser
un presupuesto de una asociación nacional pequeña, ¿no? Entonces, es el contraste que se tiene. La siguiente, por favor. Bueno, para hablarles sobre la Liga MX, nada más, quiero que tengan ustedes los números que tenemos aquí en México sobre una de las, uno de los eventos más grandes que tenemos al año. Y bueno, el 78% de los aficionados en México son al soccer. Hay muchos otros deportes como el béisbol o tal vez el fútbol americano, pero los que más consumen son el soccer, ¿no? Esto representa el 54% del Producto Interno Bruto sobre una actividad deportiva, o sea, la mayor parte de las actividades deportivas que se tienen en el país, pues el soccer representa solamente el 50% de esto, ¿no? Y bueno, sobre la industria del entretenimiento representa el 24% del PIB que se genera y genera alrededor de 193.200 empleos formales. Y hay que contar los informales. Aquí no estamos contando los informales, ¿no? Ni la derrama económica informal que se genera alrededor de los estadios, de la reventa, de muchas otras cosas que se generan a través de lo que es un partido de soccer, simple y sencillamente. Aquí en el estado donde yo vivo, es un estado al norte, y bueno, la próxima semana tendremos el derbi de los dos equipos de aquí, o el clásico que le llaman acá. Entonces, bueno, nosotros somos un estado de mucho asado, de carne asada, entonces las tiendas de carnicerías de la mayor parte del estado están saturadas. Y bueno, pues ahora con el COVID, yo voy a investigar cómo se va a comportar la gente, si ya tenemos un poco de apertura, pero no tanta acá. Entonces, cómo es el comportamiento, tenemos eso, se llena completamente. Nosotros somos un estado productor de bebidas alcohólicas, sobre todo de cerveza, entonces también a veces hay desabasto en esto cuando se juega el derbi. Y bueno, la TV de paga empieza con su publicidad para poder generar todo lo que es la venta de los partidos de manera en estas plataformas. Y bueno, también podemos considerar que el total de la producción de México, lo que es la Liga MX representa el 0.4%. Entonces, estos son unos números que para mí no me generan ningún asombro, porque realmente veo el comportamiento de mis compatriotas en muchos sentidos que se tienen aquí solamente en el soccer. Entonces, falta que la liga de básquetbol y faltan otras ligas. Pero esto es la cuestión profesional, que son cuestiones privadas, que ellos mismos generan su propio dinero, sus propios recursos financieros para poder subsistir. Y bueno, pues por ahí vemos a figuras como Guiñac y bueno, otros tantos que cuestan muchísimo dinero y los equipos pueden pagarlos, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo. No sé si ustedes han escuchado la noticia de Ronaldinho, que vino un equipo mexicano llamado Querétaro. Este equipo es un equipo de los más pequeños de la Liga Profesional de Fútbol Soccer. De los más pequeños. El estado de Querétaro es un estado muy pequeño y bueno, no tiene mucha afición al soccer, y sin embargo pudieron comprar a un jugador que, aunque estuviera en la recta final de su desempeño profesional, costaba mucho dinero. Entonces, nada más con estos números quiero que ustedes tengan un panorama de cómo es la economía en el deporte profesional de México. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo nos ven desde afuera? Por ahí estuve viendo algunos papers y la mayoría en el 2015, la International Health Racquet and Sport Club Association dice que México es un país muy prometedor para la inversión de la industria fitness y que pues es un mercado potencial, que estamos creciendo, y en el 2015 el valor del mercado era de 1.479 millones de dólares anuales, siendo el segundo país de importancia en este sector fitness, ¿no? Donde hay muchos gimnasios afiliados y bueno, pues la tendencia en el 2015 es que fuéramos creciendo.
Y la verdad es que sí se ha ido creciendo, ha mejorado el mercado. Anteriormente existían, pues bueno, los gimnasios de barrio y siguen existiendo realmente, pero la gente prefiere otro sistema de gimnasio, ¿no? Algo más integral, más completo, con mayores certificaciones, con muchas otras cosas, que los entrenadores realmente estén certificados, estén bien comprometidos, pero sobre todo que estén que tengan bastante conocimiento de lo que se está hablando, ¿no? De lo que ellos están obviamente ofertando. Entonces, realmente México ha tenido una creciente en el ámbito fitness, para bien y para mal. Tenemos bastantes expertos, se ha ido reconociendo más lo que es el deporte a través de diferentes personalidades. Actualmente, como presidente del Consejo Nacional de la Cultura Física y el Deporte, está la velocista Ana Gabriela Guevara. Es una velocista sumamente famosa aquí en México, no sé si ustedes la hayan escuchado. Bueno, y ahora está actualmente ahí. Ella es una de las que peleó férreamente porque se diera un espacio a los deportistas en esta área de máxima, el órgano máximo de la administración del deporte, porque ella en sus palabras decía que nadie más conocía las carencias del deportista, sino el mismo deportista. Entonces, bueno, ella llega ahí ahora con la administración nueva que tenemos del pasado 2018, que tenemos ahora nosotros actualmente, y bueno, ella llega acá y bueno, ha sido un escándalo tras otro en este organismo. Pero bueno, ¿cómo nos ven desde afuera? Pues así, como un mercado potencial para crecer y expandirnos y obtener bastante inversión extranjera directa. Entonces yo sí considero que no solamente México, sino toda América Latina es un semillero importantísimo de lo que es la industria de lo que es la industria deportiva, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿de dónde viene el dinero para las asociaciones nacionales? Pues bueno, viene del financiamiento público. Realmente las asociaciones o las federaciones mexicanas que atienden todo lo que es el deporte de manera profesional, pues atienden su financiamiento de manera pública. Esto viene de los recursos del Estado. El Estado hace un paquete presupuestal donde ese paquete presupuestal y fiscal incluye un apartado para el desarrollo del deporte que se da a través de este Sistema Nacional del Deporte que les mencionaba anteriormente. Y bueno, se le entrega a la CONADE a través también de lo que es el secretario de Educación Pública para que pueda desarrollar los planes y lineamientos que se tengan para construir lo que tenga que ser durante el año siguiente, ¿no? Entonces, es solo para las federaciones o asociaciones nacionales. Sí obtienen financiamiento de otra parte, pero el 70% o el 65%, si no me equivoco, viene del financiamiento público. Dependen totalmente de lo que el gobierno les otorgue. De lo que el gobierno otorgue, las federaciones van a poder impulsar sus programas, sus planes, sus ideas, sus proyectos para lo que es el deporte de manera de alto rendimiento, ¿no? Entonces, el año del 2020, cuando los presupuestos se hacen un año anterior, entonces se tenía contemplado los Juegos Olímpicos aún así, y bueno, el presupuesto sí aumentó de manera considerable porque eran los Juegos Olímpicos. Sin embargo, bueno, está detenido ese proceso, ese contienda. Entonces, para el 2021 no se proyecta esa cantidad de excedente, al contrario, disminuyó un poco. No se proyecta para el 2021 esa cantidad de excedente para los Juegos Olímpicos, cuando ya existe una declaración del Comité Internacional que se van a posponer los Juegos Olímpicos para el 2021. Entonces, las asociaciones nacionales las obtienen a través del financiamiento público. Ellos obtienen el dinero, una vez que se destina, pues empieza a destinar para todo lo que se requiera dentro de la federación, si hay que es el mantenimiento, pago de sueldos,
compra de material deportivo, etcétera, ¿no? El pago de entrenadores, rehabilitadores, todo lo que se requiera, vuelos, hospedaje, traslado, ¿no? Entonces, no hay un presupuesto elevado es la realidad, no hay un presupuesto elevado para lo que es el deporte en México. Con el actual presidente se pensó que esto pudiera cambiar porque tiene mayores conocimiento o bueno, está más enterado de la situación y bueno, pues no se ve que sea claro. Él ahora le está apostando a otros deportes como es el béisbol y ya ha hecho fuertes inversiones en rehabilitaciones de estadios en diferentes estados de la República donde pretende impulsar lo que es el béisbol, ¿no? Aquí, pues, como ya les mencionaba, la mayor parte de los mexicanos les gusta el soccer, entonces es muy arraigado y pues es una transmisión de generación en generación. Aunque ustedes no lo crean, hay papás que son tigres, por ejemplo, en el caso de mi estado, hay papás que son del Club Tigres y los hijos son del Club Tigres y así sucesivamente, ¿no? Otros que le van al Águilas del América, Pumas, diferentes equipos que tenemos acá y así los hijos y los hijos de los hijos, ¿no? Entonces, bueno, el financiamiento público va directamente a estas federaciones, pero no es totalmente, yo que lo he revisado, creo que la partida presupuestal para el desarrollo del deporte sí es un poco menor. Y bueno, en este año del 2021 descendió. Y bueno, esperamos que se complete, ahora sí como decían en mi casa, que completemos para lo que se necesita, ¿no? La siguiente, por favor. Pues otros recursos financieros que tienen las asociaciones nacionales, bueno, son los donativos. Ellos pueden recibir donativos y pueden expedir recibos para que sean deducibles de impuestos. También están con financiamientos privados, pueden obtenerlos siempre y cuando sean de procedencia lícita, y los patrocinios que también se tienen. Pero, la siguiente, por favor. No siempre los patrocinios son para todos y en la columna del Economista, que es un periódico digital y físico aquí en México, Eduardo Hernández nos menciona que las estructuras comerciales que se tienen al alcance las diferentes asociaciones nacionales o federaciones deportivas, las asociaciones no las toman en cuenta, ¿sí? Entonces, él lo que menciona textualmente es que la dependencia de los recursos públicos de estas asociaciones para operar lo que es el deporte en México exhibe la falta de mecanismos para generar dinero. No existen planes sólidos de áreas comerciales que construyan marcas y hagan un producto rentable a la iniciativa privada. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, lo que Eduardo Hernández critica es que no está preparado. Las federaciones nacionales no están preparadas para buscar otras fuentes de financiamiento. Sí, entonces, porque dependen, el 50% de su financiamiento depende del dinero público. Es decir, el dinero que los deportistas necesitan, en su mayoría los asigna la CONADE, lo que le asignó el presupuesto federal. Y bueno, pues no hay más. Pudieran existir patrocinios, pero son para unos cuantos deportistas. La siguiente, por favor. Bueno, el presupuesto para el rendimiento en México significa entre el 20 y el 25 del dinero público, nomás asignado a CONADE del 2017 a la fecha. Los gastos de preparaciones, becas deportivas, entrenadores, concentraciones, viajes, pues debe de ser cubierto con todo ese dinero, ¿no?, que se les da. Entonces, no solamente es una asociación, tenemos creo que alrededor de 14 asociaciones nacionales de deporte de alto rendimiento. La siguiente, por favor. Entonces, otra crítica que también hace Alejandro Rojas, que es el autor del libro del patrocinio deportivo, es que deben de tener un organigrama, en el organigrama un área comercial bien establecida,
que pueda ejecutar, organizar, planear y controlar obviamente todo lo que es los planes, una planeación estratégica bien definida para construir una marca del deporte mexicano, y pues que pudiera generar recursos no gubernamentales para su operación. Pues obviamente debe exigir disciplina, constancia y transparencia, sobre todo, ¿no? Que pudiera hacerse complicado en un país como el nuestro. Adelante. Bueno, uno de los ejemplos que mencionábamos de esto es la Federación Mexicana de Natación. Tiene un convenio con la marca deportiva Arena, que les patrocina obviamente la mayoría de los trajes deportivos de los atletas, nadadores, clavadistas, etcétera, etcétera. Y bueno, ellos comentan que tienen beneficios económicos mutuos, ¿no? La gente va obviamente teniendo por ahí a bien conociendo ciertos deportistas mexicanos, y los que pudieran dedicarse a la natación como recreación, pues van adquiriendo sus productos porque saben que si los deportistas mexicanos los utilizan y son buenos, porque realmente los clavadistas en México pues han obtenido la mayor parte de las medallas que pudiéramos tener junto con los velocistas o con los de atletismo, ¿no? En nuestra historia en los Juegos Olímpicos. La siguiente, por favor. Y bueno, pues uno de los ejemplos que les quiero dar sobre esto es que los patrocinios a deportistas destacados pues son solamente a los que tienen mayores logros internacionales con marcas tan grandes como en este caso Paola Espinosa, que la patrocina, o hasta su momento cuando encontramos esto la patrocinaba Nike. Entonces es una de las tantas deportistas que han tenido logros de manera internacional muy, muy sonados. Y bueno, pues las voltean a ver ciertas marcas para poder tener presencia en nuestros países, pero no por el hecho de querer fomentar tanto el deporte. Entonces, una de las críticas en las que yo sí pudiera estar de acuerdo es con el periodista de que sí hay que fomentar que se haga una cuestión de estructuras económicas dentro de lo que son las asociaciones deportivas para que puedan generar recursos no gubernamentales, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y pues ¿a dónde se va el dinero? Ya vimos que generaban por ahí el presupuesto nacional. Y bueno, solamente de ese presupuesto de los 1,700 que se pronosticó para el 2020, solamente 350 millones de pesos eran para atletas rumbo a Tokio 2020. Entonces, es desproporcionado lo que se les da a los atletas y pues muchas veces no pudiera alcanzar para todo lo que necesitan. Ha habido muchos escándalos, ha habido muchas noticias, muchas malas noticias con referencia a que no se sabe a dónde va el dinero. O sea, se ve y muchas veces los deportistas tienen que pagar muchas de sus cosas o buscar otros patrocinios por fuera, como el caso de Paola Espinosa, para que puedan sustentar todas sus competencias de manera internacional, ¿no? De manera nacional, interna, bueno, pues pudiera contarles muchas anécdotas, pero no es el punto de la plática. Siguiente, por favor. Los obstáculos. ¿Qué obstáculos tenemos de materia económica cuando es una inversión externa, cuando no es totalmente el gobierno el que nos da el dinero? Si el gobierno nos da el dinero, pues tenemos el obstáculo que dependemos de qué tan fuerte sea nuestra economía y si no hay recortes presupuestales. Habiendo recortes presupuestales, le va a tocar al deporte también tener su recorte presupuestal. Entonces, muchos patrocinadores son precavidos, o sea, no están dispuestos a arriesgar su marca o su imagen. Cuando hay un desorden dentro de las mismas asociaciones, cuando no se ponen de acuerdo y bueno, pues que tenemos un historial de corrupción dentro de las mismas autoridades que rigen el deporte en México. Entonces, las mismas marcas dicen, pues no me quiero ver como que envuelto en todos estos escándalos y que a la mera hora, pues yo salga más perjudicado, ¿no? Entonces, bueno, pues nos falta la difusión de programas y áreas donde las empresas puedan aportar recursos y donaciones que son deducibles de impuestos al final de cuentas y que, bueno, no se comenta esto de manera
cómo debiera hacerse para que pudieran tener mayores financiamientos, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ya estos problemas, la Secretaría de Educación Pública hace un estudio por ahí del 2018 y obtiene que las federaciones deportivas tienen 10 problemas muy frecuentes o que están enfrentando, ¿no? Pues la primera de ellas es que no tienen recursos suficientes, son muy pocos los recursos y obviamente los patrimoniales también son muy pocos y pueden estarse hasta enfrentando una federación con otra, ¿no? Depende de las subvenciones públicas, dependen totalmente del dinero que les da el gobierno, entonces también no deja mucho margen. Aunque haya auditorías y haya muchas transparencia aquí en el país, igual, hay muchos casos que se han comentado y ustedes pueden googlearlo. Un caso más sonado fue el de la Federación Mexicana de Natación, que por ahí escogió a ciertos atletas que ni siquiera habían pasado las pruebas y los mandó a una competencia internacional, tanto de clavados como de natación. Entonces, bueno, también hay marcas que no se van a arriesgar, como ya lo decía en el apartado anterior, a poner en juego su imagen cuando no existe una transparencia total ni un orden total. Otro de los problemas es que no se cuenta con personal, se tiene solamente el personal destinado, algunos de ellos son voluntarios, y bueno, pues no dedican el tiempo completo para lo que es un país como México en las federaciones nacionales, ¿no? Bueno, no cuentan con una estructura personalizada y departamental con división y creación de funciones de las mismas. Sí pudieran tener un organigrama y sí lo tienen estructurado, pero no está totalmente establecido. De hecho, un área comercial como tal no existe y bueno, habría que también, es uno de los obstáculos que deben estar viendo la federación. No tienen un plan de comunicación y presión social, ni realizan campañas de promoción de su deporte, lo que hace que en ocasiones exista una imagen negativa de los dirigentes deportivos. O sea, realmente no se conocen. Las federaciones es un conocimiento de ámbito local, de los mismos deportistas que practican esa disciplina, pues conocen que existe una asociación y una federación y bueno, pues van buscando la manera de poder ingresar. Tienen muy pocos patrocinadores. Siguiente, por favor. Y bueno, organizan muy pocos eventos de carácter internacional en las federaciones, solo los que son los 4 más importantes que consideran aquí en México, y que son los panamericanos, centroamericanos, los Juegos Olímpicos y algunos mundiales, ¿no? Los que crean que realmente son considerables para calificar. Y bueno, de manera nacional interna pudieran manejar algunos eventos deportivos, pero no hay difusión. Sus propias competencias tienen poca fuerza y repercusión, como les comentaba. Los clubes y deportistas tienen escasa o nula presencia en los organismos directivos. Solo aquellos que son deportes profesionales o de las élites sociales, pero en sí no tienen mucha presencia. Los resultados de sus deportistas a nivel internacional están por debajo de lo que se podría esperar de un país a nivel de México, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí es mi intervención. Y si tienen alguna duda, adelante. Bueno, si de pronto alguno de los participantes tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a la ponencia de la ponente, puede levantar la mano y le damos la palabra. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, yo tenía una pregunta como de lo que, desde tu experiencia, lo que crees, si se mejorará como tal la parte administrativa de, por ejemplo, las federaciones. ¿Crees que con un buen organismo administrativo eso se vería reflejado como en la mejora de la estructura, la utilización de recursos y a fin de cuentas, como tal, en los resultados de los deportistas, digamos, de un país, en sus representaciones? Yo considero que sí, yo considero que tener bien claro el organigrama, las estructuras organizacionales
dentro de cualquier asociación, dentro de cualquier empresa, sea deportiva o no deportiva, cuando nosotros tenemos muy claro quién, qué y cuáles son sus funciones, todo es un engranaje, ¿no? Ahora bien, el deportista, como les comentaba, no tiene una participación activa en estas asociaciones para tomar decisiones, o pudiera existir algún deportista que es de la élite, como lo mencionan ellos. Entonces, las mismas asociaciones no quieren convertirse en un modelo de mercado comercial, porque no es el fin, es lo que comentan ellos, pero sin embargo su estructura administrativa tampoco está bien definida. Si bien el dinero viene del gobierno, bueno, no hay confianza que realmente el dinero que llega del gobierno llegue a los deportistas, y después tenemos por allá deportistas parchando los trajes que un compañero chileno, un compañero colombiano le prestó para que pueda competir, ¿no? Entonces, yo creo que si dejamos que el deportista haga el deporte, va a poder obtener los logros que se requieren. Si nosotros facilitamos que él se vaya, venga, se concentre, haga lo que tenga que hacer, pues obviamente que va a estar enfocado en lo que es el deporte. Y podemos compararlo con muchas potencias del mundo, ¿no? Entonces, mi respuesta es sí. Cuando la estructura administrativa mejore, yo, en mi experiencia, en lo que he leído, en lo que he visto, mejorarán los rendimientos del país. Listo, muchas gracias. Nada, de Muy bien, entonces, desde el proyecto AXCODEP queremos agradecer a María Pisaña por habernos acompañado. Desde la coordinación del área de investigación y extensión del programa Ciencias del Deporte y la Recreación, hace constar que María de Jesús Pisaña Gática participó como ponente en la jornada de formación Economía y Deporte, una visión desde México, en el marco del proyecto ASCODEP realizado el 22 de septiembre del 2020 en la modalidad virtual. Agradecemos entonces a usted por haber acogido nuestro llamado. Le recordamos a todos que estos espacios pues se vienen desarrollando todos los martes con el fin de tener espacios de participación en asesoría y consultoría desde el proyecto ASCODEP. Le recordamos pues que sigan nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram para que tengan más información acerca de lo que es ASCODEP, y si tienen alguna duda o alguna consulta pues lo pueden hacer a través de estas redes sociales. Muchísimas gracias a todos por haber participado y los esperamos en una próxima oportunidad. María, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo desde México. Que estén bien.